Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 13, versículos 18 al 23. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre el terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas lo sofocan y quedan sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos, el 100 por uno, otros, el 70, y otros, el 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje del Evangelio de hoy nos presenta la parábola del sembrador, una de las enseñanzas más conocidas de Jesús. En esta parábola, Jesús compara la palabra de Dios con la semilla, y los diferentes tipos de suelo representan las distintas actitudes y receptividad de las personas ante su mensaje. En la parábola, el sembrador sale a sembrar y parte de la semilla cae junto al camino, donde las aves la comen. Otra parte cae en terreno pedregoso, donde no tiene suficiente tierra y se seca rápidamente. Otra cae entre espinos que ahogan la planta. Y finalmente, otra cae en tierra buena, donde da fruto en abundancia. Esta parábola es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia actitud hacia la palabra de Dios y cómo recibimos sus enseñanzas en nuestra vida diaria. Cada tipo de suelo representa una actitud diferente y podemos encontrar ejemplos de estas actitudes en nuestra vida cotidiana. En primer lugar, el suelo junto al camino representa a aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero no la entienden, y el maligno viene y roba lo que sembró en su corazón. Estas palabras pueden estar distraídas o indiferentes a la palabra de Dios, y no están dispuestas a profundizar en su significado. Pueden tener corazones duros y cerrados, lo que les impide recibir la semilla de la palabra de Dios. Un ejemplo de esta actitud puede ser una persona que asiste a una iglesia o escucha predicaciones ocasionalmente, pero que no se toma el tiempo para reflexionar sobre lo que es escuchar o aplicar estas enseñanzas en su vida. Su corazón está tan ocupado con otras preocupaciones o distracciones que la palabra de Dios no encuentra espacio para echar raíces. En segundo lugar, el suelo pedregoso representa a aquellos que escuchan la palabra de Dios y la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son temporales. Cuando llega una tribulación o persecución por causa de la palabra, tropiezan y se apartan. Un ejemplo de esta actitud puede ser una persona que muestra entusiasmo en su fe durante momentos de entusiasmo o emociones fuertes. Pero cuando enfrenta dificultades o desafíos, su fe se desvanece rápidamente. Pueden seguir a Dios mientras todo va bien, pero cuando se presentan pruebas o adversidades, su fe se debilita y pueden alejarse de la palabra de Dios. En tercer lugar, el suelo entre espinos representa a aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Un ejemplo de esta actitud puede ser una persona que quiere seguir a Dios y escuchar su palabra, pero se ve abrumada por las preocupaciones de la vida cotidiana, como el trabajo, las finanzas o las responsabilidades familiares. Estas preocupaciones se convierten en un enfoque principal y ahogan su crecimiento espiritual, impidiéndoles vivir plenamente
de acuerdo a la palabra de Dios. Finalmente, un suelo bueno representa a aquellos que escuchan la palabra de Dios, la entienden y la llevan a la práctica, y dan fruto, produciendo a veces 100, a veces 70 y a veces 30 veces más. Un ejemplo de esta actitud puede ser una persona que busca entender la palabra de Dios y aplicarla en su vida diaria. Pueden dedicar tiempo a estudiar la Biblia, orar y meditar sobre las enseñanzas de Jesús. También pueden buscar oportunidades para poner en práctica lo que aprenden, mostrando amor, compasión y generosidad hacia los demás. Estas personas están dispuestas a permitir que la palabra de Dios transforme sus vidas y produzca frutos de bien en su entorno. En nuestra vida diaria es importante preguntarnos, ¿qué tipo de suelo somos? ¿Estamos dispuestos a recibir la palabra de Dios con corazones abiertos y fértiles? ¿O estamos dejando que las preocupaciones, las distracciones y las dificultades ahoguen la semilla de la palabra en nosotros? Podemos encontrar muchos ejemplos en la sociedad de diferentes actitudes hacia la palabra de Dios. Por ejemplo, en una conversación con amigos, ¿estamos dispuestos a compartir nuestras creencias y valores cristianos o nos metemos en silencio por miedo al rechazo o la burla? Cuando enfrentamos desafíos en nuestra vida, ¿buscamos la guía de la palabra de Dios o dependemos solo de nuestras propias fuerzas? Cuando nos encontramos con personas necesitadas o en dificultades, ¿estamos dispuestos a mostrarles amor y compasión o nos enfocamos solo en nuestros propios intereses? La palabra del sembrador nos invita a ser conscientes de nuestra actitud ante la palabra de Dios y a buscar ser suelo bueno, receptivo y fértil para que la semilla de la palabra crezca y dé fruto en nuestras vidas. ¿Han escuchado ustedes, hermanos y hermanas, el refrán que dice, ¿cosecharás lo que siembras? Si cultivamos un corazón abierto y receptivo para la palabra de Dios y buscamos vivir de acuerdo a sus enseñanzas, cosecharemos frutos de bendición, paz y alegría en nuestra vida y en la vida de los demás. Pero si permitimos que las preocupaciones, distracciones y dificultades ahogan la semilla de la palabra, no podemos disfrutar plenamente de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. En conclusión, la parábola del sembrador es un recordatorio poderoso de la importancia de ser receptivos y obedientes a la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Nos anima a ser suelo bueno, dispuestos a entender y aplicar sus enseñanzas en nuestras acciones y decisiones. Debemos examinar constantemente nuestro corazón y eliminar las piedras y espinas que puedan ahogar la semilla de la palabra en nosotros. Al hacerlo, podemos experimentar una vida llena de frutos espirituales, bendiciones y la presencia constante de Dios en nuestras vidas. Recordemos que el camino de seguir a Jesús puede ser desafiante en ocasiones, pero al mantener nuestros corazones abiertos y fértiles para la palabra de Dios, estaremos preparados para enfrentar cualquier tormenta o dificultad con fortaleza y esperanza. Así, seremos testigos vivos del poder transformador del Evangelio en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Hasta la próxima, y que la paz y el amor de Dios te acompañen siempre. Bendiciones.